Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Martínez y este es el informe de avance de anteproyecto para la monografía de grado. Mi directora de tesis es la doctora Claudia Carbonell y como he titulado provisionalmente esta monografía es Estudio filosófico del miedo a la barbarie dentro de la reflexión sobre la compasión. Las teorías de la justicia de Marta Nussbaum y Svetan Todorov analizan en conjunto las situaciones de injusticia en el mundo contemporáneo. Una de las formas más arraigadas de concebir la justicia en Occidente es a través del contrato social, teoría filosófica política que predica el principio de beneficio mutuo entre personas iguales o más o menos iguales, es decir, en igualdad de condiciones económicas, educativas, laborales y territoriales. Sin embargo, Marta Nussbaum se da cuenta que no todas las personas acceden a estas oportunidades porque no están en igualdad de condiciones. De manera que existen personas que se encuentran en la frontera de la justicia, al margen de la justicia. Y no solo personas. Marta Nussbaum va a plantear a los rechazados, a los excluidos de esta forma de justicia en tres grupos: los discapacitados mentales, quienes nacen en países con diferencias económicas notables, y las condiciones de especie, es decir, los animales. Nussbaum propone una solución al problema de la tradición contractual en el que estas personas y estas especies entren a ser parte del contrato y no necesariamente tienen que estar entre personas de igual a igual o en igualdad de condiciones, sino que se enfoque a las capacidades, es decir, se apoye no la condición económica, social, cultural, política de estas personas, sino se aprovechen sus capacidades. Así que aquí se encuentra uno de los principios más importantes para Nussbaum, y es que ella rescata el potencial de las emociones, especialmente el de la compasión, para que esta teoría de las capacidades logre conseguir su objetivo. Aunque Marta Nussbaum analiza la compasión en toda una serie de publicaciones que tienen como objetivo teorizar acerca de las emociones en la política, el libro al que me refiero específicamente es A las fronteras de la justicia, donde se responde especialmente a este problema del contrato social. Aquí Marta Nussbaum retrata a la compasión de la siguiente manera: cuando otras personas sufran un recorte en sus capacidades, el ciudadano que imagino no experimentará únicamente los sentimientos propios de la imparcialidad moral, concebidos como una limitación sobre la persecución del propio interés. En lugar de eso, sentirá compasión hacia otras personas como parte de su propio bien. En otra cita dice: en la vida de las personas reales encontramos por todas partes esta clase de sentimientos benevolentes. El problema es que simplemente no los extendemos de forma razonablemente insistente. Pero un modelo adecuado de educación moral pública podría contribuir a resolver esa situación. Como ya he mencionado, Nussbaum retrata la compasión en una diversidad de publicaciones. Sin embargo, en otro libro, Paisajes del pensamiento, de la mano de Aristóteles, la retrata de esta forma: comprende la compasión como una emoción dolorosa ocasionada por la conciencia del infortunio o sufrimiento inmerecido de otra persona. Acudiendo a la retórica de Aristóteles, es un cierto pesar por la aparición de un mal destructivo y penoso en quien no lo merece, que también cabría esperar que lo padeciera uno mismo o alguno de sus allegados. Entonces, para Nussbaum, la compasión se comprende como una emoción que es capaz de sentir el sufrimiento del otro y darse cuenta que este sufrimiento es grave, inmerecido y no trivial. A partir de esto se superan las fronteras del yo y se expande la influencia de la compasión a instituciones públicas, con lo cual se genera que se busque incluir y proteger a quienes sufren por la injusticia. A partir de esto yo encuentro un problema porque la compasión por otro, aunque genere motivos para actuar, puede corromperse fácilmente e incluso llevar intencionalmente o no a un olvido de la dolorosa situación del otro. ¿Por qué esto es un problema?
porque sentir compasión duele, es sentir el sufrimiento del otro, nos obliga a salirnos de nuestro círculo de confort. Entonces, puede que esta emoción se quiera evitar o si no, que devenga en un sentimentalismo inútil y fugaz, como el que pasa cuando uno ve los niños de La Guajira en televisión o los animales que sufren en las granjas productoras de carne, se conmueve, siente compasión por ellos, pero pasa el canal. Entonces, aún en el nivel positivo de la compasión, puede seguir manteniéndose una situación de marginación de los individuos rechazados. Entonces, mi pregunta es si la compasión corre el riesgo de devenir inútil, bien porque sus efectos negativos en quien la siente querrían ser evitados, o bien porque no pase de un sentimentalismo trivial y pasajero ante el dolor ajeno. ¿Cómo podrían analizarse los problemas de injusticia en la actualidad, teniendo en cuenta el importante aporte de Nussbaum sobre la compasión para que ésta logre ser ética y políticamente eficaz? Mi hipótesis provisional es que la forma en la que se analiza la injusticia en la actualidad y se busca la eliminación de la misma podría resultar más eficaz si, además de la compasión, una emoción sumamente importante planteada en la teoría de las emociones políticas de Nussbaum, se tiene en cuenta la reflexión acerca del miedo a la barbarie de Svetan Todorov. Según esta, hay otro motor frente a la marginación que sufren algunos, y es el miedo a llegar a convertirse en un bárbaro por mantenerse impávido ante las situaciones de dolor y sufrimiento ajenas. Pero Todorov, ¿quién es? Él es un filósofo búlgaro-francés que en 2008 presentó uno de sus más importantes libros, eh, El miedo a los bárbaros, el choque de civilizaciones. La tesis principal de este libro es que el miedo a los bárbaros es lo que nos hace bárbaros. Esto se basa en el hecho de que para Todorov la palabra bárbaro recibe dos acepciones. Una, la que se usó en la antigüedad referente a los otros, personas que procedían de culturas diferentes con costumbres que parecían inaceptables. Y la otra acepción es en la que somos nosotros los bárbaros, lo que ya no se refiere a los otros, sino a nosotros mismos, es decir, las costumbres inaceptables que podemos llegar a adquirir. Por consiguiente, el miedo a los bárbaros no consiste en temer a quienes vienen de fuera y tienen costumbres distintas, sino en el rechazo a las costumbres bárbaras, inaceptables, horrorizantes, que podrían hacer parte de nuestra cultura. Entonces, lo que se busca con esta tesis es que mediante la compasión y el miedo a la barbarie se encuentre una conexión real entre nuestro pensamiento y nuestras acciones, entre nuestras emociones y nuestras acciones. Así que cuando veamos situaciones de injusticia, no nos limitemos a pensar en lo mal que otro la está pasando, en la gravedad de la situación, que suframos por este otro, que pensemos su bienestar como parte de nuestro bienestar, sino que actuemos. Por ejemplo, al saber que existen animales siendo explotados, no solo sintamos compasión por ellos, sino que nos horroricemos si no hacemos lo que esté a nuestro alcance para mejorar esa situación, o al menos para no participar del sufrimiento del otro. O al saber, por ejemplo, que existen niñas y niñas siendo explotados por multinacionales para que hagan productos que usamos, sepamos que no van a poder acceder a la política de manera relevante, que probablemente deban casarse muy jóvenes, vivan en circunstancias bastante difíciles y deban afrontar obligaciones que no son adecuadas para su edad y su florecimiento. No solo sintamos compasión y suframos por ellos porque no podemos hacer nada, porque a veces pensamos que, bueno, pues hacemos la vista gorda, y esas multinacionales sacaron un producto que a nosotros nos encanta, entonces nos hace bien y lo compramos. Es importante horrorizarse de una condición que puede ayudar a cambiar las condiciones de injusticia de otros y no lo hace. Horrorizarse de nuestra propia barbarie, de las costumbres inaceptables como comer con tranquilidad, después de saber que la mamá cerda es obligada a vivir en condiciones deplorables, igual que los niños explotados en países como Bangladesh, haciendo los productos que tanta ilusión nos hacen. Y este horror no evoca al egoísmo ni cuestiona la validez de las emociones, porque aunque es un miedo hacia las propias costumbres, se sitúa siempre en la búsqueda de la justicia para quienes están al margen. En este sentido, puede que cada vez que sintamos compasión,
prefiramos olvidarla por diversos factores. Incluso podamos llegar a pensar que, bueno, esa persona la está pasando verdaderamente mal, pero yo la estoy pasando peor, entonces prefiero ayudarme a mí mismo, pensar en mi familia porque esa persona ya verá cómo se las arregla. Pero si el miedo por saber que se puede hacer algo, así sea lo más mínimo, y no lo hago, nos embarga, puede ser más probable que aunque nosotros mismos estemos en situaciones difíciles, veamos que el otro necesita nuestra ayuda y podemos dársela. No es un miedo paranoico el que se busca aquí, pero sí es un motor que haga que rechacemos como instintivamente, como sucede cuando nos da miedo. Instintivamente rechazamos a lo que tememos. Eh, Asimismo vamos a rechazar las costumbres bárbaras, lo que no hace nada frente al sufrimiento de los demás, teniéndole miedo a esto. Pero ¿qué podemos hacer si no podemos hacer nada? Podría preguntarse uno ante esta propuesta de tesis, porque, bueno, somos pobres y no vivimos en Bangladesh para sabotear ninguna empresa explotadora, además no podemos favorecer a los animales. Si apenas podemos comer salchichas extra largas y es muy probable que esta carne sea de animales maltratados. En esta tesis propongo implícitamente que los cambios, la inclusión de quien vive en condiciones de injusticia puede darse en pequeños pasos, buscar pagar lo merecido por su trabajo al extranjero, entender la situación por la que pasa y sentir horror si deseamos que se lo lleven a rastras a su país porque está quitándonos el empleo, buscar consumir carne de animales que no sean maltratados y si esto no se puede tratar de reducir el consumo. Buscar que los productos que hacemos hayan sido hechos en condiciones favorables. En general, tratar de rechazar por miedo las costumbres que nos hacen bárbaros, tenerle miedo a estas costumbres. Sé que esto no va a solucionar todos los problemas de injusticia, pero pretendo sostener que la comunicación, el diálogo entre dos autores de gran importancia para este tipo de problemas puede ayudar a construir un mundo más justo, un mundo eficazmente más justo. En este punto tenemos que la tesis acude al diálogo esencial entre dos autores, Todorov y Nussbaum. El primero, Todorov, sostiene una reflexión en torno a la diversidad humana. A esto se ha dedicado toda su vida y con ello quiere llegar a encontrar cuál es el error en las concepciones de derechos humanos que han llevado a gran parte de la humanidad a justificar aparentemente con razón el desprecio a comunidades ajenas a su cultura, es decir, para Todorov, las personas distintas, en términos de Nussbaum, podrían estar fuera de las fronteras de la justicia porque las culturas dominantes establecen juicios morales universales para los que no tienen cabida quienes no hacen parte de esta cultura dominante. Una de las cosas que encuentra Todorov es que la falta de altruismo hacia quienes sufren por la injusticia es causada en gran medida porque lo que profesan las personas que participan de los valores universales establecidos no influye de manera significativa en su comportamiento ni vida cotidiana, así que fácilmente pueden llegar a rechazar distintas personas y esto no influye en nada en su vida cotidiana. Para Martha Nussbaum, establecer la importancia de las emociones se ha convertido en una de sus tesis principales, la importancia de las emociones en la vida política y social, ya que mediante ellas es posible comprender la situación del otro y socorrer a las personas y animales que sufren por causa de la injusticia. Y no solo se busca socorrer momentáneamente, sino que las emociones llevan a incluir a quienes no están en igualdad de condiciones en el contrato social. Para comprender a Nussbaum en su ética y también en su propuesta para la justicia es importante comprender a Rawls y a Aristóteles. Aristóteles porque en el pensamiento de la ética y la justicia Nussbaum rescata la pregunta por la felicidad y no solo por la justicia, o la pregunta por las virtudes morales, cívicas y políticas y no solo por las normas, la pregunta por la educación de los sentimientos morales y no solo por la transmisión de reglamentos y procedimientos, la pregunta por la forja del carácter individual colectivo a la altura de la moral alcanzada por la sociedad y no solo por la definición de procedimientos justos, entre muchas otras cosas que rescata Nussbaum de Aristóteles, especialmente de su ética. En cuanto a la justicia, en Fronteras de la Justicia, se hace una
lectura profunda al pensamiento de John Rawls. De la misma forma, para comprender a Todorov es importante reconocer al tiempo el pensamiento de Rousseau, Montaigne y Pascal, personajes con los que constantemente Todorov reflexiona acerca de las percepciones y filosofías frente a la diversidad humana. Por ejemplo, respecto de esta cuestión, eh, Pascal reflexiona en torno al etnocentrismo y dice que aunque las costumbres pueden ser diversas, la religión cristiana no es una costumbre sino una especie de verdad natural y por lo tanto quienes no son cristianos están en un error. Los valores universales se equiparan con los valores franceses al punto de llamar bárbaros a quienes no razonan de la misma forma. Por otro lado, Montaigne dice que pese a estar consciente del daño aparente del etnocentrismo y de la irracionalidad que representa equiparar los valores locales con los universales, los diferentes grupos étnicos a sus ojos no cuentan y las únicas diferencias que existen entre individuos es precisamente las diferencias individuales, ya que las culturales no tienen cabida en su reflexión. Rousseau finalmente dice que es preciso descubrir la especificidad de cada pueblo, así como las eventuales diferencias que tengan respecto de nosotros. Para hacer tal cosa, además, no debe tenerse ningún interés más que el conocimiento de las diferentes culturas, nada de política o ansias de conquista, para poder hallar entre lo diferente alguna idea universal del concepto de persona, con lo cual será posible y fundamental encontrar claridades acerca de la universalidad de los valores humanos. Esta pregunta es filosófica porque anclada a la tradición filosófica en la que se ha entendido al otro como un diferente a quien se le rechaza de manera negativa, busca un diálogo entre dos autores para comprender de mejor forma y hacer más eficaz un concepto que se considera valioso para el estudio de la exclusión y útil para el progreso de la humanidad en materia política, moral y nociológica, a saber, la compasión. Entonces, mi objetivo general es encontrar si la forma en la que se analiza la injusticia en la actualidad y se busca la eliminación de la misma podría resultar más eficaz si además de la compasión se tiene en cuenta la reflexión acerca del miedo a la barbarie de Svetan Todorov. Y a partir de lo anterior, en mis objetivos específicos pretendo establecer primero la crítica de Nussbaum al contractualismo, luego establecer a qué se refiere Nussbaum con la compasión como una de las herramientas para corregir los problemas del contractualismo. Más tarde, establecer las posibles carencias de la compasión para incluir eficazmente a los marginados, después establecer el miedo a la barbarie planteado por Todorov y luego establecer las posibles contribuciones de la teoría de Todorov al análisis de la injusticia que no concibe la tradición contractualista. Entonces, mi propuesta de esquema para el documento monográfico, además de la introducción y la justificación del problema pregunta, es establecer tres capítulos, dos que hablen por separado de cada uno de los autores, el primero de Nussbaum y el segundo de Todorov, para en el tercero poder establecer su conexión, su colaboración, su cooperación en el análisis de las injusticias en la actualidad, Nussbaum y Todorov, para finalmente hablar de un posible epílogo en el que se analice este complemento en un ejemplo concreto de exclusión y finalmente establecer las conclusiones y la bibliografía. Como literatura primaria utilizaré las siguientes obras de los dos autores de Nussbaum: Las fronteras de la justicia, El ocultamiento del humano y las emociones políticas principalmente, de Svetan Todorov, los libros Nosotros y los otros, El hombre desplazado y El miedo a los bárbaros más allá del choque de civilizaciones principalmente también. Esta es la descripción de la bibliografía secundaria. Muchas gracias por su atención.